Bueno, son las 20 horas con 45 minutos. Momento de comenzar el live que habíamos prometido. Mi nombre es Tania Sánchez Coronado, soy directora general en Evidencia Forense. Hoy estamos conectadas directamente con la doctora Carla Guzmán. Ella es psiquiatra forense y es parte de nuestro equipo desde la ciudad de Santa Cruz. El tema para hoy, la psicopatía en gobernantes. Es interesante el análisis que se va a poder realizar hoy día, que se va a hacer hoy día, ya que vamos a tratar desde gobernantes históricos, como por ejemplo Adolfo Hitler, quien todos los psiquiatras coinciden que tenía precisamente psicopatía. ¿Por qué? Por la forma en que actuaba. Él no sentía dolor. Por eso es que llegó incluso a realizar tremendo genocidio en aquella época en Alemania. Pero obviamente para hablar de este tema está con nosotros la doctora Carla Guzmán desde la ciudad de Santa Cruz. Doctora, buenas noches, bienvenida. Un gusto, doctora. Para mí es un placer siempre estar conectada con ustedes, con el equipo de Evidencia Forense. Creo que para empezar me gustaría presentarme. Yo soy la Adelante. doctora Carla Génesis Guzmán Burgos. Yo soy médico psiquiatra. Bueno, estoy trabajando en Santa Cruz, pero yo soy de la ciudad de Oruro. Me formé en Cochabamba, en el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios. Y bueno, a lo largo de mi preparación psiquiátrica, pues me llamó la atención mucho la parte forense. Y ya desde hace 3 años, bueno, me formé y me preparé para ser psiquiatra forense. Ya llevo 3 años en esta área. También soy docente de la universidad acá en la NUR, y actualmente también soy jefa de docencia e investigación para la residencia médica en el Hospital Psiquiátrico Benito Meni. Ok, doctora, muchas gracias por esa presentación. Lo que siempre queremos mostrar ante todas las personas, ante la sociedad, y lo digo en los lives que tenemos, es que Evidencia Forense es la primera empresa privada en peritaje forense en Bolivia y contamos con todos los peritos forenses debidamente acreditados e idóneos para poder realizar este trabajo. También nos encontramos respaldados por el órgano judicial para poder realizar nuestra actividad cotidiana. Ya entrando en tema, les voy a ir pidiendo por favor que vayan compartiendo pantalla para poder llegar a muchas más personas. Pueden realizar todas las consultas que deseen, ya que vamos a abarcar diferentes personas, como ya les decía, que han sido gobernantes a lo largo de la historia. Y vamos a llegar también a hablar de Sudamérica. Doctora, cuando hablamos de la psicopatía, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el concepto general? ¿Qué entendemos por psicopatía? Bueno, es a mí de la parte del estudio de cómo son los perfiles criminales. Yo les soy honesta, cuando yo empecé la parte de psiquiatría forense, mis conocimientos llegaban solamente hasta lo que es el DSM-5, el CIE-10, que son los libros Biblia de la psiquiatría, donde te muestran personalidades, y de las más problemáticas te dicen que están los narcisistas y los antisociales. Entonces, cuando mi docente, la doctora Claribel Ramírez, nos empieza a hablar de psicopatía, y yo decía, no, a ver, en ninguna parte de mis libros hablamos de psicopatía. Entonces ahí ella hace la aclaración de que el estudio de la psicopatía es reciente, ¿no? Lleva menos de 50 años, y está exclusivamente hecho para el ámbito judicial criminal. El término de psicopatía no está dentro de lo que es la psiquiatría clínica, porque no se considera un trastorno de personalidad, más lo vemos como a los antisociales. Pero hay bastante diferencia entre lo que es un antisocial y un psicópata, porque el antisocial
como su nombre dice, va contra la sociedad, va contra las reglas de la sociedad. Pero el antisocial, seguramente lo han visto en las noticias y dice, bueno, la policía capturó al antisocial, pero el que estaba robando, el que cometió algún tipo de delito, puede ser una violación, un abuso, etcétera, ¿no? Pero el antisocial se deja llevar por sus instintos. Si tiene ganas si quiere dinero, pues va y roba, lamentablemente, o asalta y así. En cambio, el psicópata tiene un perfil que es muy interesante estudiar. O sea, lo que le mueve al psicópata es la ambición de poder. Entonces, son personas que son bastante atrayentes para la sociedad. Les gusta, son encantadores. No existen también los psicópatas integrados, o sea, no todos los psicópatas van a ser criminales. Y creo que estamos muy acostumbrados a ver eh, los asesinos seriales, ¿no? Lo que nos han puesto siempre en la tele, ¿no? Y nos llama, nos asusta ver estas cosas. Pero los psicópatas integrales, hay estadísticas que hablan de que del total de la población hay un 3% de población psicópata, ¿no? Y no todos son asesinos. Entonces el psicópata se mueve por el poder, le gusta el poder y se va a mover en esas áreas, ¿no? Y ahí lo que caracteriza al antisocial, incluso le puedes mover un poquito el piso y hay empatía, ¿no? Pero el psicópata no. Está demostrado que ciertas áreas del cerebro no están desarrolladas en ellos. Por ejemplo, la parte de la corteza prefrontal para el reconocimiento de gesticulaciones de la otra persona, ellos no lo tienen. Entonces, cuando hay una persona delante de ellos, por ejemplo, sufriendo y llorando, ellos no van a sentir esa empatía. Y también se dice que el área de la amígdala, donde se producen nuestros sentimientos, en ellos está también mal desarrollada. ¿No? Entonces no hay este sentimiento de empatía que nosotros estamos acostumbrados a tener. Entonces, principalmente creo que de los rasgos, de todo lo que estoy hablando, de los rasgos más principales del psicópata es que les gusta el poder, no sienten empatía por los demás y son bastante atrayentes para todos. Manipuladores y egocéntricos. Sí, sí, ¿Es así? bastante, ¿no? Sí, claro. Tienen siempre rasgos narcisistas dentro. Exacto, exacto. Bueno, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de carisma, obviamente que estas dos palabras nos lleva a pensar en qué, en gobernantes, en personas que quieren gobernar. ¿Por qué? Porque son líderes y todo líder innatamente tiene carisma, es decir, tiene ese carisma que atrae a toda la gente, sabe cómo atraer en discursos, de la forma de hablar, de la forma incluso del tono de voz, la forma de expresarse. Esta es la forma en que estas personas que por lo general se dedican a querer gobernar un país practican bastante. ¿Cuáles son las características principales, doctora? A mí bueno, para esta conversación que estamos teniendo, me gustó un artículo que encontré, ¿no? Y que dice ¿qué pasa? ¿Por qué nos gustan tanto los psicópatas? Y no es que nosotros no podamos no darnos cuenta, pero es que esto viene ya incluso enraizado a lo largo de nuestra evolución, porque en ese artículo decía de que quienes eran los que protegían a las tribus eran los hombres grandes y fuertes. Entonces, nosotros siempre vamos a ver a alguien así que tenga esas características como nuestro líder. Ahora también está muy arraigado de que estos grandes y fuertes que protegían la tribu necesariamente tenían que ser luchadores y en las luchas también iban a matar para defender a su tribu.
¿no? Entonces va por un lado eso. Y por el otro lado también nos gusta esto de que el líder que tenemos no tiene que tener esa capacidad para retroceder. Y ahí hay una persona, tenemos que ver al líder como el que no se pide disculpas de los errores que ha cometido porque no debe tener esa capacidad de cometer esos errores, para empezar. Y otro, no se puede retractar, no puede pedir perdón y tiene que ser totalmente implacable con los que son su oposición, ¿no? Porque si no hace eso, si pide perdón, si se retracta, ¿no? Y si tal vez es una persona amable, no es un buen líder, no lo vamos a ver como un buen líder. Y es por eso que nosotros, mientras más fuerte se vea, mientras más implacable, mientras más decidido en sus acciones, a ese sí lo vamos a ver como líder. Pero creo que esto ya viene a lo largo de nuestra historia, porque, como reitero, me gustó mucho de que nosotros elegíamos a nuestros líderes en base a la fuerza para protegernos a todos. Ok. Obviamente que durante los años hemos cambiado, hemos evolucionado, el país ha cambiado, entonces hemos llegado a la democracia, ahora elegimos a nuestros gobernantes según el voto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son a quienes podemos identificar como gobernantes que tienen esos rasgos de psicopatía? Comencemos hablando históricamente, como yo he comenzado, por ejemplo, con Adolfo Hitler, que él ha estado gobernando Alemania desde 1933 hasta 1945. Y Hitler, según varios artículos, se dice que es uno de los ejemplos más citados de un líder con rasgos psicopáticos. ¿Por qué? Porque tenía una falta de empatía total, porque él mostraba una máxima crueldad ante la gente y también tenía una gran capacidad para manipular a las masas y llevar a cabo un genocidio en masa durante el tan conocido Holocausto. Y todos estos son indicativos de un comportamiento psicopático. ¿Qué otros ejemplos tenemos, doctora, o qué más podemos hablar de Hitler? Mire, doctora, es que no, bueno, la población de Alemania supongo que se ha visto justamente así, atraída por un tipo que si lo han visto en sus videos de charlas, de lo que él hacía, se paraba delante de un montón de gente, se preparaba bien el micrófono y empezaba suavito, ¿no? Empezaba a hablar suavito, 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 ya una vez que como que arrancaba y gritaba, y gritaba y decía, y empezaba a hablar sobre lo que le gustaba a él y sabía que le gustaba a la gente, que en esos momentos era necesidad de nacionalismo, de que nosotros, Alemania, estamos sufriendo por culpa de los demás y necesitamos ser más patriotas y que la patria es primero. O sea, supo qué era lo que necesitaba su país en esos momentos, supo cómo modularse cuando hablaba delante de toda la gente. Se dice que era un excelente orador, fácil, él hablaba horas de horas delante de la gente y los encantaba, ¿no? Y eso también se vio desde el principio de su carrera política, ¿no? Cuando él iba a los bares como infiltrado para ver qué estaba pasando del infiltrado de los partidos de derecha y, ¿no? Y empieza a gustarle este sentido de la política y se para delante de un grupo de gente y empieza a hablar y ¡trum! Toda la gente empieza a mirar quién es este chico raro que está nuevo, ¿no? Entonces ahí se cumple lo que decíamos del carisma que ellos tienen. Son muy carismáticos y saben cómo envolver a la gente, estudian lo que la gente necesita, porque estas personas, además de otros criterios para cumplir la psicopatía, es que son muy inteligentes. Entonces, el psicópata va a estudiar a su población y te va a vender
lo que supuestamente necesitas para salvarte en esos momentos. En esos momentos se necesitaba Alemania, una Alemania más patriota, y se los vendió. Y te agarra un enemigo en común para ese sentido de unidad, te dice que tenemos que tener un enemigo en común. En esas épocas era puchas, somos pobres, nos han quitado todo por culpa de los judíos. Los judíos nos han vendido a los otros países, hemos perdido la Primera Guerra Mundial por culpa de los judíos. Entonces, ¿qué necesitaba? Nacionalismo, y necesitaba unirlos en contra de un enemigo en común, que eran los judíos, ¿no? Y con toda la gente que estaba detrás de él, se hicieron en campaña de hablar mal de los judíos y crear en la gente este sentimiento de todos contra los judíos. Y creo que es una parte de que utilizan muy bien a los políticos de hacernos sentir que todos debemos estar unidos en contra de alguien, ¿no? Actualmente, ¿no? Varios países piensan sus gobernantes los unen en contra del capitalismo y del imperio, y el pueblo necesitamos más dinero y etcétera, pero no tenemos por culpa del imperio, nos dicen, ¿no? Entonces es lo mismo que queremos escuchar, creo. La historia se repite de los años 30, lo que gobernó Hitler. Actualmente casi es la misma fórmula, ¿no? Mucho no ha cambiado, pero es así como se manejan los psicópatas que llegan al poder. Exacto. Otra persona también, bueno, otro político que también ha causado, digamos, este efecto fue Joseph Stalin en la Unión Soviética, ¿no es cierto? Porque es conocido por la gran brutalidad y paranoia extrema, y tuvo bajo su régimen a millones de personas, y estas millones de personas fueron ejecutadas, fueron encarceladas. ¿Qué podemos hablar sobre él? De Stalin, imagínense, estamos hablando del egocentrismo, la egolatría que tienen ellos, y bastas con saber de que él nombró a la capital de la Unión Soviética como Stalingrado, o sea, era su nombre y lo puso Manuel. O sea, es esto de, no le bastó solamente tal vez con ponerse en pancartas y publicidad, sino incluso llegó a ponerse una ciudad como su nombre. Ese es el grado de narcisismo que hay en algunos gobernantes, ¿no? Y de Stalin, no, sometió muchísimo. Luego de Lenin viene Stalin, continúa con esa línea que da pie a pensar, doctora, de que, o sea, no es solamente un solo psicópata el que llega al poder, son un conjunto de psicópatas, ¿no? Que se van lamentablemente uniendo para llegar al poder. Entonces, primero viene Lenin, luego Stalin, y ya deja esta política de la Unión Soviética que hizo tanto desastre, que nos dividió después en la Guerra Fría, ¿no? Que marca la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría por tantos años, y que fue creo que en perjuicio más justamente de Alemania, ¿no? Que divide a Alemania al final en Alemania occidental y oriental. Tanta gente que va muriendo y todo esto termina en la caída del muro de Berlín. Y a partir de ahí no se marcan dos bandos en el mundo, y que hasta ahora creo que tenemos, ¿no? De Oriente y Occidente, que los Gs y los BRICS, ¿no? Seguimos en esta división que hay a partir de lo que es la Unión Soviética. Así es, la historia es muy interesante, al final, si la podemos estudiar. Doctora, una persona también para hablar como un ejemplo histórico es Mao Zedong en China. Él gobernó desde el año 1949 al año 1976.
Lideró la revolución cultural y el gran salto adelante políticas que resultaron en la muerte de decenas de millones de personas. Se conoce que era una persona indiferente hacia el sufrimiento humano y junto con su tendencia de manipular también las masas y reprimir cualquier oposición, refleja características psicopáticas. ¿Qué estoy viendo? Que la mayoría de los gobernantes, que por el momento se está viendo gobernantes históricos, tenían determinadas características todos en común. Todos querían manejar masas. Estamos hablando de cantidades de personas. Todos querían tener el control. Eran personas que no tenían remordimiento absolutamente para nada y que siempre querían tener un control político. Caso contrario, ¿qué es lo que se hacía? Se reprimía a la población o a toda persona contraria a su gobierno. ¿Esas sí son las características, doctora? ¿Y sabe qué es lo más triste de esta situación? Que como que nosotros estamos acostumbrados a los psicópatas viéndolos desde asesinos seriales, y si bien un asesino serial tristemente puede llevar cientos de muertes, violaciones, etcétera, pero un político psicópata, el asesino serial va a arruinar la vida de personas individuales y tal vez sus familias. Pero el político es psicópata, no solamente va a arruinar familias, va a arruinar sociedades y hasta un país entero y llevar al declive económicamente, puede ser, pero psicológicamente también, ¿no? Puede cambiar toda la cultura del país que está gobernando, ¿no? Y es el ejemplo que usted ha nombrado, ¿no? Cada uno de estos gobernantes ha marcado para siempre a la cultura de su país. Sí, ¿no? En Alemania, por ejemplo, los vemos a todos los alemanes como personas rígidas, el habla cortante, distantes, y aparte, dentro de su educación, por ejemplo, ellos tienen totalmente prohibido en los libros hablar de esta época o hablar de Hitler. No, no se habla, eso no se puede, ¿no? Y los ha marcado para siempre esta situación. Seguramente si vemos un poquito más de fondo, habrá problemas psiquiátricos en estas poblaciones. Ok, bueno, hablando ya de otros gobernantes contemporáneos, uno que me llama la atención es Saddam Hussein. Él gobernó Irak desde el año 1979 al año 2003. Hussein fue un dictador que gobernó Irak con mano de hierro. Muchas personas que se encuentran en este momento conectadas con nosotros evidentemente han podido, digamos, vivir la historia de Saddam Hussein, han podido ver incluso en las noticias todo lo que él hacía porque obviamente era noticia en aquellos años, y también se le acusa de un genocidio contra todos los kurdos, de la represión brutal de cualquier disidencia y de la invasión de Kuwait. Obviamente es otra persona que tenía estas características, es decir, la falta de empatía y la disposición para usar una violencia extrema para poder mantener el poder. Tal cual usted lo dice, es el poder del dinero, el poder de decidir sobre la política de tu país, sobre la vida de los demás. El tener poder es lo que los mueve a los psicópatas, a diferencia del antisocial, que ya le decía, ¿no? Al principio, el antisocial se mueve para satisfacer sus necesidades básicas. Digamos que hay una persona que te asalta afuera, lo que se te aconseja es que dale todo lo que quiera, no le repelas, o sea, si quiere el celular y el dinero, dale, porque él no está yendo a nada más que a satisfacer esa necesidad de que quiere dinero. No tiene el propósito de matarte. Ahora, si tú
dices, te niegas a esta situación y peleas, bueno, ahí le vas a cambiar los planes y él va a actuar por instintos y te lastima, en el peor de los casos puede matarte, pero no estaba en sus planes hacer esto. En cambio, el psicópata, para mantenerse en el poder, va a hacer todos, va a estudiar cuáles son sus posibilidades, cuáles son las debilidades, va a ir en contra de las debilidades, va a coartar todo para conseguir ese poder que él necesita y ahí los políticos en especial, ¿no? Van a arrasar con la oposición, para mantenerse en el poder son capaces, bueno, incentivan la corrupción también y esa es su motivación, se lo van planeando todo y ahí probablemente hay personas que van a morir, ¿no? Y no hablamos de una, hablamos de cientos o hablamos de miles, como en el caso de Saddam Hussein, y que al final no provoca tanta bronca en los kurdos y ahora vemos tantas cosas que están pasando, esos países han cambiado tanto a partir de estos genocidios que ha habido. Exacto. Doctora, hablando ya un poquito más, llegando más acá, a Latinoamérica, tenemos un personaje que actualmente todo lo que vamos a hablar es, por si acaso, todo lo que se conoce de forma pública, todo lo que se encuentra en las redes sociales, todo lo que se encuentra en el Google. Entonces vamos a hablar un poco de una persona que tiene todas estas características acá en Latinoamérica, como es Nicolás Maduro. ¿Qué podemos dar como antecedente de Nicolás Maduro? Nicolás Maduro es una persona que en realidad ha nacido en Colombia. Él no es venezolano, ¿no? Entonces, él ha nacido en 1962. En los primeros años antes de su carrera política, él ha trabajado como conductor de autobuses y fue miembro activo de un sindicato de transportistas en Caracas. ¿Cómo fue que él ingresó a la política? Maduro se involucró en la política como miembro del movimiento de la República MBR, fundado por el extinto presidente Hugo Chávez, y fue uno de los primeros y más cercanos colaboradores del presidente Chávez, desde que este último inició su movimiento revolucionario en la década de 1990. ¿Qué es lo que se tiene ahora? Bueno, en realidad Nicolás Maduro por todo... Bueno, vamos hablando un poco de los antecedentes que usted tiene también, doctora. Bueno, igual que ustedes, hay que reiterar, ¿no? Esto no es algo, ¿cómo decirlo? No podríamos considerarlo como lo que vayamos a hablar es 100% verídico y 100% real, y si la doctora lo dice, es un psicópata, porque para hacer eso también hay que estudiarlo, hay que saber todos los antecedentes, hay que hacer entrevistas, ¿no? Y eso es lo que se hace en un estudio psiquiátrico forense. Esto es más, como usted dice, es más sobre los perfiles o los rasgos que te dan y te muestran en las redes sociales y cómo está actuando actualmente esta persona. Entonces, no es algo de 100%, por así decirlo, profesional, sino es un conversatorio que estamos teniendo, ¿no? Para que nadie se espante y nos estén buscando por detrás. Bueno, como usted bien dice, hay fuertes rumores, incluso me gusta mucho ver en X, lo que era Twitter, cómo están los chicos de Anonymous, ¿no? Siempre detrás, tratando de ventilar todo el pasado de esta persona y cómo es actualmente. Entonces ellos han mostrado que sí existe documentación que indica que él es colombiano, algo que él siempre había negado, ha jurado y procurado que él es venezolano, que él es el hijo de Chávez y el hijo de Simón Bolívar. No es algo que le encanta pregonar. Igual, ¿no? Es que llama la atención, ¿no? Como el psicópata no necesariamente tiene que tener grandes estudios, no tiene que ser de cuello blanco,
¿no? de saco y corbata para llegar a altos puestos. Basta con que sea una persona que tenga gran carisma, sea encantador, que tenga una gran capacidad de liderazgo, siendo que para nosotros el liderazgo, que es como hubiera resaltado, ¿no? Es aquella persona que se ve grande, que se ve fuerte, que va a tener la capacidad para cuidarme, ¿no? Eso es lo que hablábamos al principio, que no se va a retractar, que no va a pedir perdón, ¿no? Y para eso, para nosotros, eso es un buen líder. Entonces él, desde sus orígenes humildes, por así decirlo, seguramente fue una persona que hablaba muy bien, se expresaba muy bien, llamó la atención, fue escalando, al punto de que Hugo Chávez, pues lo pone como su mano derecha, ¿no? Y su vicepresidente, y seguramente durante todo ese tiempo lo fue preparando para ser su sucesor en este asunto, ¿no? Y viene ahí lo que me llama la atención, ¿no? Para un psicópata, llegar al poder necesita de aliarse, será pues de antisociales y psicópatas a su alrededor. O sea, no vas a poner ahí a una persona que es obsesiva con las normas, las reglas, que el obsesivo es todo lo contrario al antisocial. No vas a ver un obsesivo dentro de este grupo, ¿no? Muy difícilmente un obsesivo va a estar relacionado con estas personas, no va a pasar. Entonces ahí pues seguramente se aliaron y lo preparó a Maduro para estas situaciones que estamos viendo tristemente ahora, ¿no? Y el poder, lo mueve el poder, se aferra al poder. Es increíble cómo el grupo de Anonymous habla fácil de millones y millones de dólares en cuentas, de oro, robado, ¿no? Y no quiere soltar el poder. Lo que le mueven a estas personas son el poder y no les importa. eh, Me gustaría, siempre voy a reiterar, ¿no? Un asesino serial va a arruinar la vida de una persona y su familia, tal vez, pero un político psicópata es capaz de, por su ambición de poder arruinar toda una sociedad y todo un país, que tal vez es lo que está actualmente, ¿no? en Venezuela. Doctora, y hablando un poco, se ha visto que Nicolás Maduro, muy aparte de toda la historia que todos conocemos de la situación que está viviendo Venezuela, analicemos un poco cuál es su lenguaje. Incluso a veces se lo ve cansado, se lo ve completamente perdido cuando él está realizando los últimos discursos. A veces está hablando una cosa y se pierde y se va a otro tema. Se lo ve asustado, efectivamente. ¿Por qué? Porque toda la comunidad internacional le está pidiendo que deje Venezuela. Toda la comunidad internacional está indicando que esas elecciones no son unas elecciones válidas y le está pidiendo además que, bueno, que presente oficialmente todas las actas oficiales de las elecciones, algo que no va a suceder porque él sabe que ha perdido las elecciones. Él ya se ha hecho nombrar como presidente, él ya se ha hecho posesionar como presidente nuevamente, entonces eso no va a suceder. A lo que me voy y que es bastante interesante para poder realmente ver qué es lo que le pasa, es a los movimientos que él presenta, que él habla con las manos. ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Cuál, usted como psiquiatra, cuál cree que es la situación? Él obviamente que trata de demostrar que está bien, que no pasa nada y que tiene aquí todo alrededor las personas que lo protegen y que además todo el pueblo lo quiere, cuando en realidad no se refleja para nada eso. ¿Usted qué me puede decir de la forma que habla, de los gestos, del lenguaje corporal que se puede observar? Bueno, a mí primero podríamos tal vez tocar el tema de por qué estamos diciendo también que es un psicópata, ¿no? Más allá de los que se parecen mucho a los políticos que hemos estado hablando. Existen dos autores muy importantes en la psiquiatría forense para hablar de psicopatía, que es Robert Hart y Herbert Kleke. Y ellos, estos tipazos, agarraron y te ponen ítems, ¿no? Y te ponen categorías y te dicen
de tantos ítems, si esta persona cumple estos criterios, tanto te sale y es un psicópata, estás frente a un psicópata. Entonces, Robert Hart estudió muchísimo esto y luego viene Herbert Clay, que él te pone 16 ítems y si cumples 13, bueno, eres un psicópata. Y entre esos, por ejemplo, en el caso de Maduro, él cumple, por ejemplo, con el hecho de que es una persona que tiene un encanto, o sea, el tipo agarra y canta igual cuando dice Elon Elon Musk, Musk sí, y le va cambiando, o sea, es gracioso, o y sea, fuera Lele del, Pons. es, uno Sí, se ríe de esas cosas. sí. Seguramente tiene muchas, yo me acuerdo una anécdota que dijo que la paloma, que era Chávez y no sé qué, o sea, debe ser un tipo encantador que canta, ¿no? Le gusta cantar. Es uno de sus criterios. Después, inteligencia. El tipo, o sea, para hacer todo lo que ha hecho es un tipo inteligente, ¿no? Más allá de que no tenga conocimientos, que no haya tenido gran preparación, imagínese si hubiera tenido la preparación, ¿qué más haría? Es un tipo inteligente, tiene ausencia de delirios, o sea, no se puede justificar todo esto porque tiene algún trastorno mental como esquizofrenia, bipolaridad, no, nada, o sea, sabe exactamente qué es lo que está. Después también tiene carencia de remordimiento. No le afecta en nada haber robado elección tras elección tras elección y actualmente estar haciendo una persecución política y agarrar a la gente y decirlo, ¿no? Vamos a crear 2 cárceles y los vamos a meter a todo aquel que esté en En contra contra del régimen. no tiene ningún remordimiento, por más que todos estemos indignados y atacados, no le interesa, ¿no? No le interesa que su gente esté comiendo la basura, porque ha pasado, ¿no? Él no tiene remordimientos de nada de lo que hace, ¿no? Su conducta es totalmente antisocial, ¿no? Porque aparte, obviamente, que el psicópata no sea igual que el antisocial no quiere decir que no tenga rasgos antisociales, ¿no? Es muy importante esto, es muy mentiroso, sumamente mitómano, egocéntrico, igual no tiene esta capacidad para amar a la gente, o sea, no sé, no puedo meter las manos al fuego por la señora Corina, pero parece que ella sí quisiera a su pueblo, ¿no? El otro contraste del señor, no tiene esta capacidad de amar, no tiene una insensibilidad por las relaciones interpersonales, no le interesa con quién se está relacionando y lanza odio por todo lado. Y al final de cuentas, son bastante frívolos, etcétera. Entonces, este señor cumple varios criterios de lo que dice Herbert Clay para la psicopatía. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vemos, ¿no? Como les digo, sería algo más estructurado, con toda su vida, tal vez una entrevista final, pero eso nunca va a pasar. Bueno, esto es algo sumamente informal. Ahora, lo que sí, igual, ¿no? El que no sabe de historia tiene tendencia a repetirla, algo así es el refrán. Y eso es lo que vimos en los últimos días de Hitler, ¿no? Ya cuando empieza a desmoronarse su régimen, empieza la paranoia de Hitler, ya el tipo ya no dormía, no podía, o sea, había alguien que probaba antes la comida porque tenía sospechas de que ya lo estaban envenenando. En el último video que se ve de Hitler con vida, el tipo está mucho más delgado, temblaba, ¿no? Y ya le temblaban las manos. Y supongo que es lo mismo que le está pasando al señor Maduro, ¿no? No porque sea todo un psicópata no va a dejar de tener miedo por lo que le está pasando. Entonces ahí viene la ansiedad, se nota que el señor está muy ansioso, no debe dormir pensando en todo lo que le está pasando, debe estar recurriendo a algo más para ayudarle a dormir y concentrarse. Es lo que seguramente sus médicos le deben estar aconsejando, porque la persona que no duerme
tiene más tendencia a lastimar su salud mental. Yo siempre les aconsejo a mis pacientes, lo primero que tienes que cuidar es tu sueño. Sí, para eso es necesario que tomes pastillas. Entonces, imagino que por tanta presión, en estos primeros días después del 28 de julio, el tipo no debe dormir pensando qué voy a hacer, qué voy a decir, cómo me voy a planear, cómo voy a responder. Entonces ahí empieza a fallarle, porque tal vez si él estuviera durmiendo bien, tendría esta mayor capacidad y esta lucidez a la hora de hacer sus discursos, ¿no? Igual también es interesante de parte de lo que dice, ¿no? Y creo que, no sé, no estoy segura, tal vez me puedo equivocar, pero recuerdo que en mis clases de filosofía del colegio nos decían de que inconscientemente también nosotros vamos diciendo la verdad, salen las verdades. Y también decían, ¿no? Dos nos hacen un sí, eso me decían, ¿no? Y es chistoso cuando ya vas, como imagino que no está todo estructurado ya en su mente, no está durmiendo, está nervioso y se le sale, ¿no? Y en la siguiente lección, si vuelvo a perder, lo voy a aceptar, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo te revela la parte inconsciente de lo que estás pensando, ¿no? De lo que es la realidad? Y así le ha pasado varias veces estos días a este señor. Yo intuyo, ¿no? Que no es que él esté con un trastorno mental tipo psicótico, pero seguramente debe estar con un trastorno mental del tipo neurótico, donde está demasiado ansioso y no deja dormir, y seguramente está empezando a tener pues estas ideas sobrevaloradas de persecución, ¿no? De que todos, y esto lo debe estar poniendo paranoico y desconfía de todos, pero bueno, tiene un buen sistema de régimen. En realidad yo creo que él sí es fascista, ¿no? Que ha agarrado todos los poderes que ha podido para sustentar su gobierno, recordando que el fascismo es la injerencia estatal sobre todo lo que hay en el país. Entonces el gobierno está tanto en su poder judicial, en su poder fiscal, en su poder electoral. Entonces Maduro está diciendo que Maduro ganó, entonces Maduro debe continuar pues, lo que él quiere, ¿no? Se ha rodeado de toda una banda criminal, y por lo que dice Anonymous, ¿no? Los grandes jefes tienen también afuera de millones de dólares y que van a querer soltar. Tristemente, como dicen, un psicópata que está en el poder va a arruinar fácilmente toda una sociedad, lo que está pasando en ese país. Yo pienso, igual conversando con usted, que más allá de todo lo que esté pasando con Nicolás Maduro, el entorno, al menos el entorno más cercano que lo rodea, también debe sufrir de cualquier tipo de trastorno en este momento, porque son personas que están amenazadas, perseguidas, y ahora justamente todos los dueños incluso de redes sociales se han unido a este movimiento, Todos por Venezuela. Entonces no es fácil para ellos saber que están rodeados o sea, y que incluso los están controlando, que están viendo ojos que ellos no pueden darse cuenta, y que muchas veces en la mañana se levantan, ingresan a la computadora y da la casualidad que les han hackeado varias páginas. Esto les debe crear algún tipo de paranoia, ¿no es cierto? Claro, y arremeten contra su pueblo, lamentablemente, ¿no? Este tema de lo de Venezuela es interesante para el estudio porque, bueno, yo no sé si usted conoce a este TikToker que es La Divasa, que es un chico venezolano, y que es muy famoso, ¿no? Se hizo famoso en México este chico,
Y la divasa tiene muchos seguidores, millones de seguidores. Y este, perdón, se me dice que se va a acabar el live. Ahora creo que ya está. Y este chico le estaba metiendo duro al asunto de hablar de lo que está pasando en Venezuela. Incluso tuvo una entrevista con María Corina, así como nosotros estamos teniendo un live bastante interesante, duró 1 hora, le preguntaron de otras cosas, bonito. El asunto es que como él tiene muchos seguidores, pues le estaba metiendo. La cuestión es que lo amenazaron, le dijeron de que si seguía en este ritmo, que no se olvide que él tiene todavía familia en Venezuela. Entonces, la gente, por mantenerse en el poder, son capaces de arremeter no contra ti, sino contra tu familia, porque sabe que eso te va a doler, ¿no? Por mantener el poder y no les interesa a quién están pisoteando y los derechos de los demás, ¿no? Sus rasgos antisociales. Los derechos humanos, pues, por donde puedan. No pasa nada. No, o sea, son capaces de hacer eso. Una persona que si bien solo tiene a su favor que tiene muchos seguidores, pero les molesta el asunto de que esté denunciando estas cosas. Y así actúan con una persona que está afuera, ¿cómo será pues cuando las personas están ahí adentro, ¿no? Cuando yo escuchaba de que existen aplicaciones para denunciar a tu vecino que sí está a favor de Edmundo González, yo dije, no, esto es demasiado. Pero luego sí vi que existen grupos de WhatsApp, entendí esto de los clubs y de sus, de las personas de base, ¿no? Que por ser dirigentes del barrio, por así es que así lo entiendo yo, que tienen la obligación de informar quienes están recibiendo los clubs, que había sido otra forma de manipular, darte harina, arroz, etcétera, en bonos. Depende de estos dirigentes si vas a recibir o no clubs. Entonces, estos habían sido los encargados de denunciar si hay alguien en su barrio que está a favor de Edmundo González y de María Corina. Entonces, los antisociales, digo, estos psicópatas se reúnen con antisociales, hacen su banda criminal, pero en este caso, perdón, un gobierno, y abajo está pues el pueblo sufrido, a quienes han unido en la causa común de estar contra el imperio y los lavan, ¿no? Los lavan con que nosotros somos los buenos, los pobrecitos, y todo aquel que está en contra de nosotros son los malvados. Es la misma retórica que siempre han utilizado, ¿no? Y tenemos que luchar contra los malvados. Y es un lavado de cerebro que seguramente han hecho por lo menos durante estos 20 años desde Chávez. Y es tan difícil entender que exista este tipo de pensamiento en la gente pobre. ¿Cómo puede ser que vayas tú contra tu vecino al que ves que estás sufriendo y todo? ¿Cómo lo vas a denunciar y vas a permitir que le hagan estas cosas? Pero es así el nivel de manipulación de un psicópata. Exacto, efectivamente, doctora. Bueno, en todo caso ya estamos 1 hora en nuestro live. Es nuestro tiempo que tenemos, al menos para hoy sábado, que ha sido un live diferente. Más que nada un conversatorio de psiquiatría forense y las características de los gobernantes psicópatas. Gracias, doctora Guzmán. Este martes volvemos con nuestros live. Vamos a estar hablando el día martes de temas jurídicos y obviamente de temas forenses. Por ejemplo, el título del tema del martes es las lesiones graves, las lesiones leves. Vamos a estar con el doctor Cuellar, quien es el médico legista, médico forense en evidencia forense. Hasta una próxima oportunidad, doctora Guzmán. Muchas gracias a todos y con nosotros hasta el día jueves. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.